Se ha concedido la palabra al asambleísta por la provincia No de tiene audio, Pastaza, Acevedo. Señor Raúl presidente, buenas Eso no te tardes. escuchamos. Un saludo a los colegas asambleístas y a los ecuatorianos y ecuatorianas. Permítanme, en primer lugar, hacer un cuestionamiento a lo que fue el proceso de aprobación de esta ley por parte de la Asamblea Nacional. Yo quiero, una vez más, llamar la atención en lo que significa la conducción de la Asamblea Nacional. Se olvida de que el Pleno de la Asamblea Nacional es la máxima autoridad. Sin embargo, de que la propia ley le otorga como facultad y como atribución a la presidencia de la Asamblea Nacional establecer el orden del día de las sesiones, lamentablemente no se considera de que la máxima autoridad de la Asamblea Nacional es el Pleno. Y cuando el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba cambios en el orden del día y establece de que determinado punto deba de ser considerado en el segundo, en el tercer espacio del orden del día, no se toma en consideración, no se hace caso por parte de la presidencia de que la máxima autoridad de la Asamblea Nacional es el Pleno. Eso en primer lugar. Y hago esa precisión porque en muchas oportunidades los asambleístas hemos realizado planteamientos de cambios del orden del día que no se toman en consideración por parte de la presidencia. Pero lo que se dio en el trámite de la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas es aún peor. Cuando inmediatamente de aprobada la ley, solicité el uso de la palabra en la finalidad de plantear la reconsideración por parte del presidente de la Asamblea Nacional titular. No se me concedió el uso de la palabra. Me vi abocado a presentar ese mismo día por escrito la solicitud de reconsideración. Aquello determinaba de que al siguiente día, una vez reinstalada la sesión, se debía de proceder a dar paso al pedido de reconsideración. Sin embargo, la presidencia de la Asamblea Nacional lo que hizo fue conceder el uso de la palabra a un asambleísta para que haga un planteamiento y que fue acogida por el presidente encargado de la comisión, planteamiento que sin ninguna discusión se sometió de manera inmediata a votación, violentando solicitudes que se hicieron públicos en el chat de estas sesiones al respecto de pedidos de punto de orden y al respecto inclusive de solicitudes, como fue mi caso, de apelación de la presidencia de la Asamblea por violentar el procedimiento parlamentario. Sin embargo, se tomó votación sin tomar en cuenta los pedidos de reconsideración. Ya no cabía, una vez votado el proyecto de ley, que se produzcan cambios. Una vez que la ley fue votada y se cerró el debate, no se podían introducir nuevas propuestas. Lo único que cabía ahí es plantear una reconsideración y allí de pronto realizar cambios, pero luego de un proceso de debate. Sin embargo, se tomó la votación desoyendo las solicitudes de varios legisladores, en el sentido de que se proceda de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Y aquello no se permitió. Tanto es así que se aprovechó inclusive, una vez más,
el manejo tecnológico de las sesiones para eliminar inmediatamente el chat, para que los legisladores no tengamos ni siquiera ese espacio para expresarnos en rechazo a ese tipo de actuaciones. Entonces, la ley no únicamente, o esta ley no únicamente es inconstitucional por el fondo, por los argumentos ya expresados aquí. No es posible que una ley orgánica esté por encima de la Constitución de la República. No podemos actuar de esa manera. La Asamblea Nacional tiene que ser el espacio, siendo la primera función del Estado, el espacio en donde se respete la Constitución de la República. No podemos hacer trapo con la Constitución, no podemos pisotear la Constitución. Los legisladores, cuando nos posesionamos, hacemos un juramento de cumplimiento de la Constitución de la República. Sin embargo, la misma en el trámite de este proyecto de ley se ha violentado en la forma y también en el fondo. Lamentablemente, los intereses de determinados grupos y los intereses de organismos internacionales se han puesto por encima de los intereses de los ecuatorianos. Tanto es así que así se le haya intentado acomodar la ley para decirle que no se va a violentar la autonomía del IES, la autonomía del ISFA, la autonomía del ISPOL, para decir que no se va a atentar con la autonomía de los organismos seccionales. Obviamente, esta ley atenta contra esa autonomía y, por tanto, es contraria a la Constitución de la República. Claro, ahí está la intención solapada que se tiene de querer llegar a la privatización de las instituciones de seguridad social, de manera particular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una institución que no es del gobierno, una institución que es de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas. Una institución que funciona con los aportes de quienes trabajamos, de los trabajadores de este país, de los servidores públicos, y que lamentablemente ha venido siendo manejada de manera alegre, despilfarrando sus recursos, farreándose los recursos. Y a través de esta ley en la que se intentó acomodar la no intervención en el IES, obviamente existen disposiciones en donde desde el Ministerio de Economía y Finanzas se intervendrá en las decisiones fundamentales de carácter económico de esta y de otras instituciones. Es obvio que aquello violenta la Constitución de la República, y por lo cual yo he anunciado que presentaré la correspondiente demanda de inconstitucionalidad de esta ley por la forma, por el trámite ilegal, irregular que se dio en la Asamblea Nacional, y también por los aspectos de fondo que violentan claras disposiciones constitucionales. Yo quiero hacer un llamado, señor presidente encargado, y a quienes dirigen la Asamblea Nacional, que lo hagamos respetando la ley, que no manejemos la dirección de la Asamblea Nacional acorde a los intereses de carácter político o acorde a los intereses de carácter particular del Ejecutivo. La Asamblea Nacional debe de ser direccionada en base a los intereses de carácter colectivo. Y la Asamblea Nacional, teniendo una representación en sus 137 asambleístas del pueblo ecuatoriano, tiene la obligación de respetar la Constitución y la ley. Y en ese ámbito es que tienen que direccionar quienes están al frente de la Asamblea Nacional las actuaciones de esta primera función del Estado,
no es admisible que esta primera función del Estado sea también la primera que violente disposiciones de carácter constitucional, sea la que permita, a través de la aprobación de estas leyes, la vulneración de derechos constitucionales, como fue el caso de la ley humanitaria y ahora el caso de esta ley. En ese sentido, yo quiero ratificar de que ante estos atropellos en el contenido de la ley, en el trámite de la misma, presentaré en los próximos días la demanda de inconstitucionalidad de esta ley ante la Corte Constitucional. Gracias, presidente. Concluye la intervención del asambleísta por Pastaza Raúl Tello en este que es el debate. Mónica Alemán.